Imagina por un momento que tienes 25 años. Mientras la mayoría de futbolistas sueñan con firmar su primer gran contrato, tú te levantas antes de que salga el sol para recorrer las calles recogiendo basura. Cada jornada termina igual, cansancio, pocas oportunidades y la sensación de que ese sueño que llevas persiguiendo desde niño se aleja un poco más. Ahora imagina que 15 años después eres una de las grandes revelaciones de un mundial, que millones de personas hablan de ti, que los mejores medios deportivos del planeta quieren entrevistarte y que el jugador que cambió tu forma de entender el fútbol decide presentarse delante de ti cuando menos lo esperas. Parece el guión de una película, pero precisamente por eso esta historia está dando la vuelta al mundo, porque el protagonista de todo esto no es una superestrella, no es un Balón de Oro, ni un delantero que marca 30 goles por temporada, es un portero de 40 años que hasta hace muy poco era un completo desconocido para casi todo el planeta. Y lo más increíble es que lo mejor de esta historia todavía está por llegar. Pero antes de entender por qué todo el mundo está hablando de él, tenemos que viajar muy lejos de los focos del fútbol europeo. Tenemos que viajar hasta Cabo Verde, un pequeño archipiélago situado frente a la costa africana, un país con una población inferior a la de muchas ciudades europeas, un lugar donde el fútbol siempre ha sido una pasión inmensa, pero donde convertir esa pasión en una profesión parecía reservado para muy pocos. Allí nació Bocinha. Desde pequeño tenía claro qué quería hacer con su vida. Mientras otros niños soñaban con ser médicos, profesores o ingenieros, él solo imaginaba una portería delante y un balón llegando a toda velocidad. El problema era que los sueños no siempre entienden de realidad, porque crecer en un país con pocos recursos significa que muchas veces el talento por sí solo no basta. Llegó un momento en el que tuvo que tomar una decisión complicada, seguir persiguiendo un objetivo que parecía imposible, o aceptar que había llegado el momento de trabajar para ayudar a salir adelante. Y eligió trabajar. Con apenas 25 años empezó a recoger basura para ganarse la vida. Un empleo duro, exigente físicamente, poco reconocido, pero era el trabajo que había. Cada mañana salía de casa antes del amanecer, cumplía su jornada, regresaba agotado y aún así, cuando terminaba de trabajar, seguía entrenando, porque había una idea que nunca desapareció de su cabeza. Mientras pudiera ponerse unos guantes, aunque solo fuera una hora al día, seguiría creyendo. Es fácil decir que nunca hay que rendirse. Lo difícil es mantener esa mentalidad cuando pasan los meses, los años y absolutamente nada cambia. La mayoría de personas habría abandonado mucho antes. Sin embargo, él siguió insistiendo y precisamente en esos momentos más complicados encontró una fuente de inspiración que jamás imaginó que acabaría formando parte de su propia historia. Cada vez que podía, encendía la televisión para ver jugar a un futbolista argentino que estaba conquistando el mundo. No veía únicamente los goles. No veía únicamente los títulos, veía algo mucho más importante. Veía a alguien que había demostrado que el talento necesita sacrificio para convertirse en realidad. Aquellas noches terminaron convirtiéndose en una rutina. Trabajar, entrenar y después sentarse delante del televisor para seguir cada partido. Aquella imagen le recordaba que los sueños solo desaparecen cuando uno decide dejar de perseguirlos. Pasaron los años, muchos años, demasiados para cualquiera que quisiera iniciar una carrera profesional en el fútbol. Mientras otros jugadores alcanzaban el mejor momento de sus carreras, Bocinha seguía esperando una oportunidad que nunca parecía llegar. Pero el destino tiene una costumbre muy curiosa. A veces tarda muchísimo en abrir una puerta y cuando finalmente lo hace, puede cambiar absolutamente toda una vida, porque contra todo pronóstico, Cabo Verde consiguió algo histórico: clasificarse para disputar el Mundial. Solo esa noticia ya suponía un antes y un después para el país. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella selección acabaría convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del torneo, especialmente gracias a un hombre, su portero. Desde el primer partido comenzó a llamar la atención, no porque realizara una parada espectacular aislada, sino porque transmitía algo diferente: seguridad, experiencia, calma. Cada disparo parecía encontrar unos guantes preparados para responder. Cada ataque rival terminaba chocando contra un muro que muy pocos conocían apenas unos días antes. Entonces llegó uno de los partidos que cambió definitivamente la percepción del mundo entero. Cabo Verde se enfrentaba a una selección claramente favorita. Sobre el papel parecía un encuentro desigual, pero el fútbol tiene una costumbre maravillosa. No entiende de presupuestos, no entiende de historia, no entiende de nombres, solo entiende de lo que ocurre durante 90 minutos. Y durante esos 90 minutos apareció Bocinha. Parada tras parada, centro tras centro, disparo tras disparo, su actuación empezó a llamar la atención incluso de quienes nunca habían oído hablar de él. Las redes sociales comenzaron a llenarse de vídeos con sus mejores intervenciones. Miles de personas preguntaban exactamente lo mismo: ¿quién es este portero? Lo que nadie imaginaba era que la respuesta acabaría siendo mucho más impactante que cualquiera de sus paradas, porque poco después llegó una entrevista.
Una entrevista sencilla, sin discursos preparados, sin frases pensadas para hacerse virales, simplemente un hombre contando cómo había sido realmente su vida. Y fue entonces cuando todo cambió, cuando explicó que años atrás recogía basura para sobrevivir, que durante mucho tiempo había pensado que jamás llegaría al fútbol profesional y que si nunca dejó de intentarlo fue porque había un jugador al que veía desde casa y que le hacía creer que rendirse nunca era la mejor opción. En cuestión de horas, aquella historia dejó de pertenecer únicamente al fútbol. Empezó a emocionar incluso a personas que jamás habían visto un partido, porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido que un sueño parecía demasiado grande. Y precisamente por eso, millones de personas conectaron con él. Sin darse cuenta, aquel portero desconocido se había convertido en el rostro más humano de todo el Mundial. Pero lo que ocurrió después superó cualquier expectativa, porque cuando todo el mundo pensaba que la historia ya había alcanzado su punto más emocionante, apareció alguien que llevaba años sin saber que existía ese hombre, y esa decisión terminaría cambiando la vida de Bociña para siempre. Pero eso ocurrió apenas unas horas después. Parte 1b. Lo curioso de las grandes historias es que nunca avisan cuando están a punto de cambiar para siempre. Y mientras el nombre de Bociña empezaba a aparecer en periódicos, programas deportivos y redes sociales de todo el mundo, él seguía viviendo el Mundial, exactamente igual que el primer día, entrenando, descansando, preparándose para el siguiente partido, sin pensar demasiado en todo el ruido que se había generado a su alrededor. Pero había algo que sí empezaba a ser evidente. Ya no era únicamente el portero de Cabo Verde, se había convertido en el símbolo de un torneo que necesitaba una historia diferente. Porque los mundiales siempre nos dejan goles inolvidables, grandes estrellas y eliminatorias épicas, pero muy pocas veces aparece alguien capaz de recordar que el fútbol también pertenece a quienes han tenido que luchar mucho más que el resto para llegar hasta allí. Y eso era exactamente lo que representaba Bociña. Cada entrevista revelaba un detalle nuevo sobre su pasado, cada declaración hacía que más personas sintieran admiración por él. Sin embargo, hubo una respuesta que terminó de conquistar a todo el mundo. Después de uno de los entrenamientos, un periodista le lanzó una pregunta que parecía sencilla. Ahora que todo el planeta conoce tu nombre, ¿qué es lo primero que te gustaría conseguir? Muchos esperaban una respuesta relacionada con el fútbol. Quizá un contrato importante, quizá jugar en una liga más competitiva, quizá asegurar el futuro económico de su familia. Pero Bociña respondió algo completamente distinto. Dijo que solo tenía un deseo, que su madre pudiera viajar para verle jugar un mundial. Nada más. No habló de dinero, no habló de fama, ni siquiera habló de él. Solo quería compartir ese momento con la persona que había estado a su lado, cuando absolutamente nadie creía que aquel sueño pudiera hacerse realidad. Aquellas palabras recorrieron internet a una velocidad increíble, porque transmitían algo que hoy resulta muy difícil encontrar: humildad, y fue precisamente ahí cuando la historia llegó a oídos de alguien muy especial. Miles de kilómetros más allá, otra concentración mundialista seguía preparando su siguiente compromiso. Entre sesiones de entrenamiento, reuniones tácticas y ruedas de prensa, comenzaron a aparecer vídeos de aquel portero del que todo el mundo hablaba. Primero fueron pequeños fragmentos, después llegaron las entrevistas completas y finalmente apareció el vídeo donde Bociña explicaba quién le había inspirado durante los momentos más difíciles de su vida. Ese nombre era Lionel Messi. No hablaba del futbolista que había ganado títulos, ni del campeón del mundo, ni del jugador con récords imposibles. Hablaba del ejemplo, del chico al que veía jugar por televisión cuando terminaba de trabajar recogiendo basura, del futbolista que sin saberlo le ayudó a seguir creyendo cuando parecía que ya no quedaban motivos para hacerlo. Según varias personas cercanas al entorno del argentino, aquella historia consiguió emocionarle profundamente. Y no porque fuera la primera vez que alguien le decía que era una inspiración. Eso había ocurrido cientos de veces durante su carrera. Lo diferente era la sinceridad. No había intereses, no había ninguna petición escondida, solo la gratitud de una persona que nunca imaginó que algún día tendría la oportunidad de contar aquella historia delante de una cámara. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. Messi tomó una decisión. No quiso limitarse a enviar un mensaje, no quiso hacer una publicación en redes sociales, ni grabar un vídeo de felicitación. Quería hacer algo mucho más personal, algo que realmente pudiera cambiar la vida de ese hombre. Mientras tanto, Bociña seguía completamente ajeno a todo. En la concentración de Cabo Verde, el ambiente era espectacular. El equipo acababa de conseguir la clasificación más importante de la historia del país. Los jugadores apenas podían creer lo que estaban viviendo. Habían pasado de ser una de las selecciones menos mediáticas del campeonato a convertirse en la gran sorpresa del torneo.
Las cámaras ya no perseguían únicamente a las grandes estrellas, también buscaban al veterano guardameta, que había demostrado que la edad no siempre marca los límites. Sin embargo, aquella tarde ocurrió algo extraño. Uno de los responsables de la expedición se acercó hasta Bociña, le pidió que bajara al vestíbulo del hotel. Había una persona esperando para verle, no le dieron más explicaciones. Él pensó que quizás sería algún periodista o algún representante, tal vez alguien de la organización, nada fuera de lo normal, así que descendió tranquilamente. Todavía llevaba puesta la ropa de entrenamiento. Mientras caminaba por el pasillo seguía dándole vueltas al siguiente partido. No tenía la menor idea de que estaba a punto de vivir uno de los momentos más importantes de toda su vida. Al llegar al vestíbulo, levantó la mirada y durante unos segundos se quedó completamente inmóvil. Frente a él estaba Lionel Messi, sin fotógrafos, sin focos, sin un acto oficial preparado, solo dos personas separadas por una historia que ninguno de los dos imaginó que terminaría cruzando sus caminos. Durante unos instantes, ninguno dijo absolutamente nada. No hacía falta, había momentos que las palabras simplemente no podían describir. Messi fue el primero en romper el silencio. Se acercó con una sonrisa, le estrechó la mano y le dijo que había escuchado toda su historia, que quería conocerle personalmente y que llevaba varios días pensando en él. Bociña apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. 15 años antes observaba a ese mismo hombre desde una televisión mientras intentaba convencerse de que todavía merecía la pena seguir luchando por su sueño. Ahora lo tenía delante, hablándole como si se conocieran desde hacía años. Los dos comenzaron a conversar con absoluta tranquilidad. Hablaron del Mundial, de Cabo Verde, de lo difícil que había sido llegar hasta allí, y también de aquellos años en los que Bociña trabajaba durante el día y entrenaba cuando el resto descansaba. Messi escuchaba atentamente, sin interrumpir, como si quisiera conocer cada detalle de aquella historia, porque entendía perfectamente el valor que tenía todo aquello. No era únicamente un relato de superación, era la demostración de que nunca es demasiado tarde cuando uno se niega a abandonar. Y justo cuando la conversación parecía llegar a su final, Messi hizo un gesto inesperado, sacó un sobre que llevaba consigo, lo colocó sobre la mesa. Miró a Bociña y le dijo unas palabras que jamás olvidaría. Creo que esto puede interesarte. Lo que había dentro de aquel sobre cambiaría por completo el rumbo de su vida. Pero esa ya es otra parte de esta historia.